Ok, vamos a darle unos segunditos para asegurarnos que estamos en vivo. Eh, Me sale en un lado que sí, en el otro que no, y por lo tanto siempre prefiero esperar hasta que estemos ok. Si están viendo esto, denle un like, comenten que si lo pueden ver ya, si el video funciona. Vamos a asegurarnos de que estamos transmitiendo. Denme un segundito y así vemos que está todo correcto o no. Bueno, de cualquier manera vamos a dar el inicio. Primero que nada, les doy la bienvenida a todos a una nueva edición de los 48 Caminos de la Sabiduría, los 48 Caminos de Rav que nos permiten a veces entender mejor algunas cosas, profundizar en algunas cosas para optimizar nuestra vida. Les garantizo, no son la misma persona después de incorporar algunos consejos en su vida. Antes de comenzar nomás, queremos agradecer a un grupo anónimo que dedica el estudio de hoy con el motivo de Yorkshire de Aziz Ben Yun y también a Perla Bendov que dedica el Ilui Nishmat de su madre Bina Bat Mordechai Zichronal Iberja. Muchas gracias. Y a la familia de Ilse Charlotte Horowitz, Bat Leopold Horowitz, con motivo de su Yorkshire, para continua elevación de su alma y la teshuvá de su familia. Muchas gracias a todos los que hicieron esto posible y les invitamos a participar, a dedicar estudios. Y con eso, ahora sí, continuamos con los 48 caminos de la sabiduría. Vamos al camino número 17. Número 17. Increíble cómo le pusimos al camino. Le pusimos controlando nuestro placer. Temazo, ¿no? Aprender a controlar nuestro placer. Ahora, ¿qué quiere decir esto? La Mishnah dice lo siguiente. La Mishnah dice que uno de los 48 caminos es Bemiut Ta'anug. Entonces, Ta'anug quiere decir placer. Miut quiere decir poco. Bemiut. Entonces, vamos siempre tratando de enfocarnos acá en los 48 caminos en lo positivo. El positivo es que tienes que controlarlo. Estar en control de tu placer físico. Y para vivir tienes que saber cómo usar el placer. Tienes que minimizarlo, pero no tenerlo, ¿cierto? No puedo, por ejemplo, no puedo comer chocolate todo el día. ¿A quién le gustaría? Denle un like si le gustaría comer chocolate todo el día. ¿A quién no le gustaría comer un chocolate todo el día? ¿Cierto? O comer helado o comer cosas así. Pero entendemos que está ok y uno a veces puede darse un gusto y uno tiene que disfrutar. Pero la clave aquí es aprender cómo optimizar nuestro placer. De hecho, Renaud Weinberg tiene una clase, se llama 5 niveles de placer, se la recomiendo mucho, puede ser que un día la hagamos especialmente para tratar de entender un poco más de lo que se trata esto, pero no es nuestro tema ahora es Bemiut Tanuk. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos hacernos el maestro de nuestro placer? Y la verdad es que el paso número uno es poner atención, como se llama mindfulness, ¿cierto? La vez pasado que tienes la bolsa de papas fritas o vas al cine y tienes esta canasta de popcorn, este barril de popcorn, ¿cierto? De palomitas, que estás ahí sentado y te las comes, te las comes, te las comes y pasa la película entera y te bajaste una cosa entera. Entonces empiezas a comer y de repente te das cuenta que terminas la bolsa. ¿Cuál es la papa que ya de verdad no quieres? ¿No? Este es el dilema que tenemos que solucionar. ¿Cuál es el número que ya no quiero? ¿Dónde está este punto de placer que digo suficiente? Tienes que saber lo que estás recibiendo, ¿cierto? En el judaísmo, placer es energía. Mientras más tienes, más poder. Y por lo tanto, tienes que empezar a aprender a controlarlo. No podemos asumir acá. Asumimos que estamos disfrutándolo, ¿cierto? Tú asumes que, mira, yo disfruto el chocolate, disfruto el brownie, disfruto el helado. Y es así hasta que te duele el estómago, ¿cierto? Lo mismo pasa con juegos de video, las series, etcétera. Tienes que poner atención. Si estás jugando un partido de fútbol, concéntrate en el placer del partido de fútbol. Estás disfrutando con tu familia, con tu esposa, con tu marido, tomándote una copa de vino. Entonces, pon tu mente en eso y preocúpate de estar consciente de ese momento. Tienes que abrir los ojos. Si no los abres, entonces vas a perder la claridad, vas a perder la luz, vas a perder la oportunidad de ver. Abraham vino, Abraham el que empezó el club del judaísmo, ¿cierto? Abraham vino, Abraham nuestro patriarca. ¿Qué fue lo novedoso de Abraham? ¿Cierto? Abraham es conocido. ¿Quién fue Abraham? Abraham fue el primer, pongan en los comentarios, fue el primer, ¿alguien sabe? Primer monoteísta, el primer monoteísta. Es conocido, Abraham fue el primer que creía en Dios. Estaba todo el mundo pensaba que había idolatría y que hay muchos dioses y muchas fuerzas, y Abraham fue el primero en decir, no, hay un solo Dios. Eso es lo que Abraham es conocido, pero la verdad es que eso está mal. Es un error de cálculo, porque en verdad Abraham no fue el primer monoteísta. Si lees la Torá, estaba Noah, Noé, ¿cierto? Con el arca también creía en Dios. Estaba Adán Arishon, el primer ser humano, y varias personas entre medio
Entonces, ¿qué fue lo novedoso de Abraham? Y la verdad es que lo novedoso de Abraham es lo que llamamos mitzvot. Mitzvot quiere decir mandamiento, pero quiere decir puntos de conexión. Es el punto de interacción entre la dimensión espiritual y la dimensión física. Es donde todo empieza a juntarse. ¿Cierto? Que un Dios espiritual esté en su dimensión espiritual y quiere que yo haga cosas espirituales, lo entiendo. Que en el mundo físico Dios quiere que yo haga cosas físicas, lo entiendo. Pero que las dos cosas se interlacen y que un acto físico tenga repercusión espiritual, wow, eso es novedoso. La gracia aquí es cómo tomar la dimensión física y obtener el máximo placer trascendiendo espiritualmente. Eso quiere decir Bemiut Tanum. Quiere decir empezar a hacernos maestros de estos. Empezar a controlar esta dimensión. Y de nuevo, no es algo negativo. No es algo negativo el placer. Tenemos que saber cómo usarlo y tenemos que saber que hay mucho poder. Déjame contar una historia. Esta historia es impresionante. Había un hombre, y máximo, llamado Hermann Göring. Hermann Göring es conocido porque él era el segundo al mando de Hitler. Máximo, ahora, es conocido que esta gente eran coleccionistas de arte. Y una de las cosas que quería era una pintura de Vermeer. Vermeer, creo que se pronuncia correctamente. Y la verdad es que Hitler tenía dos. Y Goering también quería una de estas pinturas. Ahora encontraron a un dealer danés, ¿cierto? Llamado Han van Migran. Y él le vendió un Vermeer a Göring por 10 millones de dólares. Esa es la historia. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el caso? Göring era el segundo al mando de Hitler. Hitler tenía arte, él también quería arte, así que consiguió un dealer danés que le vendió, Van Migren, que le vendió esta pintura por 10 millones de dólares. Eventualmente la guerra termina. Göring fue capturado y sentenciado a la muerte en los juicios de Nuremberg. Los aliados confiscaron el arte y empezaron a investigar, se dieron cuenta y con eso llegaron a el dealer, ¿cierto? Van Migran, ¿cierto? Que era este hombre danés y lo acusaron de traición. Lo acusaron de traición porque este hombre le estaba facilitando cosas a este general nazi. Y él dijo, no, soy inocente, yo no hice nada. No le vendí una obra de arte, dice. ¿Cómo no? Dije, no, le vendí una copia falsa. Dijo, a ver, qué conveniente, justo ahora es falsa. Dice, no, no, les muestro. Sacó una tela, sacó unas pinturas y empezó él a replicarlo. Y resultó ser que era un hombre muy, muy talentoso y que podía replicar casi cualquier pintura. Y le demostró pintando el cuadro mismo. La pena fue que estuvo un año en la cárcel y murió como un héroe. Murió como un héroe, ¿cierto? No lo acusaron de traición y murió como un héroe. Goering era un animal, ¿ok? Lo que es llamado en su biografía, lo llaman un psicópata amigable. O sea, un hombre que era una bestia. ¿Acuerdas su biografía? Cuando le dijeron eso, le dijeron que la pintura que le habían conseguido, el Vermeer que le habían conseguido, era uno falso y que pagó 10 millones de dólares. Dice en su biografía, y abro comillas, vio como que había descubierto que había maldad en el mundo. Un tipo así que había asesinado a millones de personas. En este momento sintió que había maldad. ¿Cómo puede ser que reaccione alguien así? ¿Por qué es tan importante el origen de algo? ¿Por qué esa pintura era importante el origen? ¿Que somos snobs? Y la verdad es que somos esencialistas. No respondemos basado en lo que vemos, sino cuál es la naturaleza de dónde viene y qué es lo que son. Lo que esto quiere decir es que placer es algo profundo. Placer es algo profundo. Nuestras convicciones juegan un rol gigante. Por ejemplo, si yo te muestro carne, te muestro comida, que parece carne, ¿la comes? Me dice, bueno, depende si es lomo, choclillo, tofu, o de verdad. ¿Cómo haces que los niños dicen? ¿Cómo haces que un niño coma más vegetales? Les dice que son de McDonald's, ¿cierto? Hicieron un experimento fascinante con el vino. Si tú piensas que el vino es más caro, tienes más placer. Hicieron un experimento, conectaron a gente a una máquina que medía ondas, me imagino que era algo como una resonancia magnética, ¿cierto? A un MRI se llama, lo conectaron a una máquina y para medir las ondas cerebrales cuando tomaban vino. Y les daban tomar un vino. Y le decían a cierta gente, le decía, mira, este vino que vas a tomar, este es más caro. Y lo tomaban, muy bien. Este que vas a tomar, este vale la mitad. Ah, ok, lo tomaban. Y se dieron cuenta que las partes del cerebro asociadas al placer se encendían más fuertemente cuando le decías que el vino era más caro. Nuestras convicciones sobre algo es cuánto placer vamos a tener sobre esa situación. La apariencia, por ejemplo. Si te gusta alguien, si te gusta alguien, te gusta más. ¿Cierto? Por eso mi esposa piensa que me veo mejor de lo que quizás otra persona piensa que se ve. Porque yo pienso que me gusta esa persona. ¿Cierto? Eh, las cosas. Las cosas.
Pensemos en objetos, zapatos, palos de golf, chicle, ¿cierto? Son cosas que están definidas por su funcionalidad, ¿no? Zapatos depende de cuán buenos son para caminar. Palos de golf depende de cuán buenos me sirven para jugar golf. Un chicle, bueno, depende del sabor, ¿no? ¿Qué pasa si te digo tengo los palos de golf de John F. Kennedy? Los palos de golf de Kennedy fueron vendidos por $750.000. ¿Qué pasa si te digo tengo un chicle de Britney Spears? Hoy en día no está de moda, pero en mi época estaba de moda. Entonces, un chicle de Britney Spears se vendió en eBay por creo que como $700. ¿Ok? Si se meten a eBay van a ver que venden estas cosas. Zapatos. Hay un video, si no se recuerdan de los tiempos de Bush, que él estaba dando una conferencia de prensa y alguien fue y le tiró un zapato al presidente, a George Bush. Entonces, ese zapato lo compró un príncipe de Arabia Saudita por $10 millones. ¿Ok? Las cosas tienen valor por su funcionalidad, pero también por contexto. ¿Ok? La historia es importante. La historia es importante. Sí, imagínate, tú tienes tu ídolo, ¿cierto? Una persona a la cual tú admiras. ¿Cierto? No, no sé, un actor de cine, algún Michael Jackson. Bueno, ya no está vivo. Pero Michael Jackson, ¿cuánto pagaría alguien por un suéter de Michael Jackson? Entonces dijeron, bueno, le preguntaron a gente, probablemente diría más que uno normal, ¿no? ¿Qué pasa si le dices a la persona, te vendo un suéter de Michael Jackson, pero no puedes decirle a nadie que es de Michael Jackson ni puedes venderlo? Entonces eso te baja el precio. ¿Qué pasa si después te digo, mira, te vendo un suéter de Michael Jackson, pero tengo que lavarlo antes de dártelo? Entonces eso baja más el precio, ¿no? La historia, la apariencia, las variables, el contexto de cómo nos enfrentamos a unas situaciones depende de cómo vamos a sacar el placer a esa situación. No quiero un duplicado, quiero la historia. El valor general está basado en la experiencia de una cosa, ¿cierto? Es parte de algo activo. Por ejemplo, había una artista, se llama Marla Olmsted, ¿cierto? Marla Olmsted pintó un cuadro cuando tenía 3 años. Vendió su pintura por miles de dólares. Cuando la invitaron a una charla, no una charla, a una entrevista, se llama 60 minutos, 60 Minutes, una entrevista como de CNN, una cosa así. Y le hicieron un par de preguntas y le dijo, sí, yo hice esa pintura. Le dijo, ¿lo hace solo? Le dijeron, no, mi papá me ayuda un poquitito. Cuando eso pasó, todas las pinturas que tenía publicadas en eBay, ¿cierto? Bajaron a casi cero. Porque el valor lo tenía que el contexto que era una niña chica que había pintado eso así, cuando dijo que el padre le había ayudado. Entonces eso contextualmente quitó el valor. Hay un experimento social impresionante. ¿Ok? Lo pueden ver en YouTube, se los recomiendo mucho. Joshua Bell, yo contesto en una de las casas de Essentials, pero la historia es impresionante. Joshua Bell es un famoso violinista. Eh, el Washington Post escribió que Gene Weingarten quería hacer un experimento. Joshua Bell tiene un violín que es un Stradivarius, un violín que vale millones de dólares. Entonces él quería ver si la gente era capaz de apreciar el placer de escuchar una sinfonía tocada por Joshua Bell, un virtuoso del violín, si la gente era capaz de apreciar esta bella sinfonía fuera de contexto. Entonces esto es lo que hicieron. Tomaron a Joshua Bell, ¿cierto? Para poder verlo cuesta miles de dólares por sentarse en un auditorio a verlo. Entonces tomaron a este hombre, él accedió al experimento, lo pusieron en una estación de metro, de un subway, de un subte, ¿cierto? Al subway, y lo pusieron en una estación de metro con sus Stradivarius, con su violín de millones de dólares, y lo pusieron a tocar unas piezas impresionantes. Y filmaron la reacción. Filmaron la reacción de la gente pasaba y tenías un artista de categoría mundial tocando frente a personas por nada. Joshua Bell en 45 minutos juntó $32. Es decir, la conclusión fue, en verdad juntó $20 más, que una señora lo vio y lo reconoció y dijo, no puede ser pobrecito que está quebrado en la calle recolectando plata. ¿Okay? Eso pensó la pobre señora. Después le dijeron que no, era un experimento. Pero Joshua Bell, la conclusión de ese experimento es algo fascinante. Y es que para disfrutar su música, tienes que saber que es Joshua Bell. Tienes que saber el contexto. Si no entiendo el contexto, no entiendo la apariencia, no estoy concentrado en la situación, no voy a poder ser capaz de apreciar el valor de la situación. Si no entiendo lo que está pasando, no me puedo conectar correctamente con eso. En Harvard hicieron un experimento con el placer. Escuchen esto. Fue hecho por unos profesores, se llama Kurt Gray y Dan Wagner en Harvard. Entonces lo que ellos hicieron fue lo siguiente, amarraron a una persona y le amarraron a una máquina que daba shocks eléctricos. Y le daban 5 shocks. ¿Ok? En el primer caso le decían que había una persona en la otra pieza que apretaba el botón. Pero él no sabía quién estaba en el otro lado y
Ok, mira, te van a poner a hacer un shock eléctrico. Entonces la persona está sentada, le dice, mira, al lado hay una persona que va a apretar un botón, pero no sabe que tú estás acá. Y le dijeron, ¿cuántas veces hacer? Pasan unas 5 o 6 veces. La primera vez le dolió, la segunda vez le dolió menos, la tercera, cuarta, ya quinta ya no le dolió tanto. Hicieron el mismo experimento. Una persona amarrada a una máquina de shock eléctrico, eligieron al lado de una persona que aprieta el botón, pero la persona que está al lado sabe que eres tú y está apretando el botón a propósito. Dice, la gente que estuvo en el experimento reportó que el primero le dolió mucho, el segundo más, el tercero más, el quinto ya era insoportable. Dolor en las circunstancias correctas se puede convertir en placer, ¿no? Cuando uno come algo picante, por ejemplo, ¿cierto? Una montaña rusa. Lo interesante es que el dolor también es capaz depende y fluctúa dependiendo del contexto. Bemiutano quiere decir que tenemos que empezar a estudiar el fenómeno del placer, ¿cierto? Y que el placer no es algo negativo, solamente que demasiado te hace mal, porque no solamente porque te hace mal, porque no eres capaz de extraer lo correcto, porque pierdes el contexto. Si me como 10 litros de helado, estoy perdiendo el contexto de sentarme, disfrutarlo, sentir el sabor, poner un contexto, estar con alguien, con un amigo, con mi esposa, con mis hijos, con alguien que quiero, ¿cierto? Y tratar de ponerlo todo eso en un espacio especial, nos damos cuenta que el valor de contexto es gigante. El valor de entender la historia detrás de una cosa es muy, muy grande. Por lo tanto, tenemos que tomar conciencia. Tu herramienta es tu mente, ¿cierto? ¿Cuál es mi placer? ¿Cómo se siente este chocolate? ¿Cuál es el placer? ¿Qué me gusta de esto? ¿El helado que lo estoy disfrutando? Tu mente es la herramienta para esto. ¿Por qué lo estás usando? A veces usamos placer como una escapatoria, ¿no? Placer utilizado para tener placer. ¿Cuál es la razón que quiero tener este placer? Pensemos, cuando estoy comiendo algo, ¿por qué quiero tener esto? La gracia es proyectarlo para vivir. Yo quiero tomar esta experiencia y usarlo como algo que me va a permitir avanzar más, saltar más, tomar un escalón más arriba, poder ir más arriba, más fuerte. El nivel más bajo de placer es el placer físico, esa es la verdad, pero es un placer y tenemos que ser unos expertos en eso para poder sacarle el máximo provecho. Dios nos creó en este mundo para sacar el máximo provecho de nuestra existencia. Somos seres que fuimos creados para obtener placer y claramente no somos los mejores al hacerlo. Probablemente porque no nos sentamos a pensar en esto, a tratar de decir, ¿sabes qué? ¿Cómo le voy a sacar el máximo placer a mi existencia? Monitoreate. ¿Dónde estás? ¿Estás teniendo el placer o no? Con práctica te das cuenta que puedes manejarlo. Dar un consejo. Antes decir cuánto quieres, cuánto placer quiero sacarle. Normalmente, ¿cómo funciona esto? Normalmente agarras un bowl, agarras maní, lo llenas de maní y sigues agregando y sigues comiendo y sigues comiendo. La gracia es, concéntrate y estate consciente de lo que tienes que hacer. El Shulchan Aruch, el código de ley judío, dice que se recomienda comer 2/3 de tu capacidad. 2/3 de la capacidad de tu estómago. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que tenemos el poder de poder controlar esto. Y la gracia es que si eres un profesional, puedes estimar cuánto puedes comer y cuánto es 2/3 de tu estómago, cuánto es 2/3 de tu capacidad. Queremos aspirar a estar en control. No queremos ser víctimas de nuestro placer, queremos usar nuestro placer. Queremos utilizarlo. Benviut quiere decir que yo lo agarro en mi mano y está en mi fuerza, en mi poder. Hábitos son difíciles de cambiar. Sabemos que los hábitos son difíciles de cambiar. Morder las uñas, etc. Pero concentrémonos. Estima el placer. Estima el placer. Trata de, Rav decía, trata de tomar todo el placer que puedas en cada instante. Porque ahora mismo estamos sentados, estás sentado frente a su computador, respiremos, disfrutemos el momento, sentirlo. Tienes pulmones que funcionan. Gracias a Dios, puedo respirar, estoy sano, tengo un techo, tengo un computador. ¡Wow! Estima el placer. Antes de hacerlo, cuando vayas a ver un día bonito, ahora voy a disfrutar el paisaje. Estima antes de hacerlo y concéntrate. Tenemos que ser, tenemos que ser de alguna manera, Rav lo ponía, tenemos que ser gente gourmet. Gourmet, tenemos que ser disciplinados, tenemos que aprender a cómo comer, tenemos que aprender a cómo entrar con este placer, ¿no? Cómo tomar vino. Tienes que saber cómo apreciarlo, ¿no? Si toma tanto esfuerzo para convertirse en una persona que cata vino bien, ¿cuánto esfuerzo requiere apreciar a un ser humano, al placer de la vida humana, a la existencia humana? Es una vida, es un esfuerzo de vida. En el judaísmo tenemos brajot, bendiciones, mala traducción, pero brajot. Tenemos lo que se llaman birkot hanenin, brajot antes de comer. Antes de comer, la Torah dice, vamos a aprovechar, vamos a anticipar, vamos a pausar, vamos a enfocarnos. Vamos a decir una braja, toma una manzana, Baruch atah Hashem. Elokeinu melech haolam borei peri etz, bendito eres tú, Hashem, Rey del universo, que tú creaste esta manzana y ahora mira el potencial de esta manzana y ahora la como. Tenemos que hacer el esfuerzo. En la Kabbalah, en el misticismo, decimos hay algo místico en cada elemento.
El vino tiene varias cualidades que la Kabbalah expande sobre el sabor, la textura, etc. Entonces, en un nivel más simple, comida es el cuerpo, y como dice Rav Noach, comida es el cuerpo como la sabiduría es el alma. Déjame dar un siguiente ejemplo. Pan es el sustento de la vida. En Torah, un yehudí tiene que saber eso, ¿no? Tiene que saber qué hacer. Entonces, el pan de judaísmo es la halajá, saber qué hacer. Pan es halajá. Luego puedes comer carne, proteína, ¿cierto? Tienes que digerirlo un poco más, ¿cierto? No puedes asumirlo inmediatamente, es más difícil internalizarlo. Eso es lo que se llama preguntas y respuestas. Tratar de digerirlo un poco más. Vino es misticismo. De hecho, el vino se comporta como el mundo espiritual. El vino es una de las pocas cosas del mundo físico que mejoran con el tiempo. Igual como la sabiduría espiritual, mientras más tiempo, más sabio, más vas creciendo, más vas conectándote. Por eso el Zohar trae que partimos con Alajá, después vamos a la Mishnah, y después vamos a la Kabbalah. Partimos con Alajá, que es qué hacer, después Mishnah, Gemara, que es preguntas y respuestas, digerir mejor, y después podemos tomar vino, ¿cierto? Que es el estudio de la Kabbalah. Nos vamos a la Kabbalah con un estómago vacío, ¿cierto? Y la gracia es que este proceso en la comida debiéramos ser capaces de internalizar en nuestro placer físico estas metáforas espirituales también. Esa es la gracia. La gracia de los 48 caminos nos enseña a pensar de esta manera. Nos enseña cuando veas comida, ve un pan, no solamente ve el placer físico, y el pan es un ejemplo a cómo mi mente tiene que estar ordenada. De comer pan, después carne, después vino. Primero pan, que decir alajá, ¿qué hago? Después carne, como digiero, como profundo, quemará Mishnah. Después, Zohar, Kabbalah, puedo entrar a eso una vez que no te recomiendo tomar un vino con el estómago vacío, ¿no? Te afecta al físico. Placer físico es un incentivo para vivir. La idea es que este placer te eleva a niveles de placer aún más altos, aún más altos. ¿Por qué necesitamos esto? ¿Por qué necesitamos Bemiut, Bemiut Ta'anug? Primero que nada, queremos optimizar nuestros recursos. No queremos gastar tiempo, no pierdas tiempo, no perdamos recursos. Aprendemos a sacar el máximo placer de nuestra existencia. ¿Por qué vamos a perder tiempo en y sufrimiento? Dios no quiere eso. De verdad Dios no quiere eso. El cuerpo es el alma. El cuerpo es al alma, lo que el caballo es el jinete. Tienes que tenerlo fuerte, ¿no? Si el caballo está mal, el jinete no va a poder ir muy rápido. Necesitamos cuidarnos, necesitamos estar sanos, tenemos que tomar responsabilidad. Y tenemos que disfrutar, ¿cierto? La Gemara dice algo muy fuerte. La Gemara dice que a los 120 años, allá arriba, te van a preguntar, te van a decir, oye, ¿probaste este mango? ¿Probaste una manzana? ¿Probaste la pera? ¿Por qué no comiste esta fruta? Te van a preguntar. Y tienes que tener una respuesta. ¿Por qué no disfrutaste el mundo que Dios creó? Tenemos que tener una respuesta. La respuesta puede ser, bueno, Dios estaba controlándome, está perfecto, pero tienes que tener una respuesta. Porque Dios dijo, te creé para que tengas placer. Fruta es algo evidente que yo quiero para nuestro placer. Algo dulce, rico, con buena textura. ¿Qué es lo negativo de Tanú? Sabemos que a veces nos hace mal. Y sabemos que a veces podemos perder el tiempo. Nuestra vida se puede enfocar en lo negativo. Toda indulgencia física puede ser utilizada como una escapada y tenemos que aprender a controlarlo. Y te apaga. Cuando a veces nos sobreenfocamos en placer físico, te pones más lento y puedes perder el foco. Por lo tanto, Camino 17, Bemiutano nos enseña que tenemos que empezar a controlar nuestro placer físico, cómo lo utilizamos, cómo lo enfocamos, hacia dónde va. Besat Hashem, que en mérito de eso seamos capaces de internalizar esta lección para optimizar nuestros 48 caminos, para así sacar el máximo provecho de nuestra vida, el placer. No es algo malo, tenemos que aprender a utilizarlo de la manera correcta, de eso se trata. Todo en el judaísmo se trata de usarlo de la manera correcta, nada está prohibido así nomás. Siempre hay un contexto. En el judaísmo no hay nada que tajantemente está todo mal, no. Hay un momento para tomar, hay un momento para tener relaciones, hay un momento para tener placer físico, hay un momento para tener placer espiritual. En el judaísmo no hay nada prohibido tajantemente, se trata de cómo usar nuestros recursos. Que esto sea un mérito para Aziz Ben-Jun, que fue dedicado al estudio en Leilun Nishmat, también para la iglesia más Perla de Ben-Dov, que dedicó al estudio de Leilun Nishmat de su madre, Bina, Bat Mordechai Zichron Abraha, y a la familia de Ilse Charlotte Horowitz, Bat Leopold Horowitz, que dedica el estudio a su Yortzeit, ¿cierto? Para la continuada elevación de su alma, de su Neshama y la Teshuvah de su familia, que Besat hayamos escuchado prontamente Besorot Tobot y Shuot Menejamot. Me despido nuevamente, mi nombre es Rav Jake Penjo. Denle like a esta clase, compártanla en sus muros, compártanla con sus amigos, vean las clases que tenemos en Esh Chile. Tenemos también un canal de YouTube en donde pueden ver muchas, muchas cosas más para seguir creciendo a pesar de que estamos a la distancia. Les deseo a todos que tengan una excelente noche. Cuídense muchísimo.